Bendiga, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre tu vida, sobre tu familia. Seguimos con el tema de cultos a las emociones. Hemos hecho la primera parte, la segunda parte y ahora con la tercera. Y hemos decidido ya catalogarlo como una serie de pequeños estudios sobre el tema de los cultos a las emociones que se dan en muchos grupos religiosos. Si quiere conocer del tema, he hecho ya con el tercer video hablando sobre este asunto. La serie número 1, la serie número 2 y la serie número 3, que es esta que están viendo en este momento. Culto a las emociones. Hemos visto cómo en estos grupos religiosos las personas se enfocan en las emociones del hombre. Y tanto en el primer video, en la serie 1, en la serie 2, hemos podido a la luz de la Biblia desarticular esta falsa enseñanza que se vive en estos grupos religiosos. Se vive un mero emocionalismo. Se vive un evangelio de sentir cosas bonitas. Y se crean ambientes supuestamente espirituales que son ambientes llenos de emocionalismo y de sentimentalismo para provocar en las personas una emoción. Entonces vemos que este culto no es bíblico. Como seres humanos tenemos emociones. Como seres humanos vamos a sentir emociones ya sea positivas, negativas. Eso no lo podemos negar. Lo que es malo es cuando esas emociones nosotros permitimos que nos dominen a nosotros mismos. Y ese es el tema del día de hoy. Cultos a las emociones, dominio propio o templanza, que son sinónimos de lo mismo. Vemos en estos grupos religiosos gente revolcándose por los pisos, saltando, brincando, hermano, llenos de emoción. Han sido expuestos, hermano, a un agente externo, en este caso, la música, que es la que provoca más emociones en el hombre. Y estas personas ser expuestas a un alto grado de música sentimental, sus emociones son alteradas y provocan todo tipo de desorden, hermano. Todo tipo de desorden en estos grupos religiosos. Pero vemos en la Biblia, hermano, que el hombre de Dios tiene que tener dominio propio. Toda persona que se haga llamar cristiano debe tener dominio propio, hermano. Si tú no tienes dominio propio, tienes un problema grande que te puede traer consecuencias fatales. Porque una persona que no tiene dominio propio sobre él es una persona altamente peligrosa para la sociedad. Peligrosa en el ámbito religioso porque está esparciendo el error, dejándose llevar por el desbordamiento de sus emociones y no por la palabra de Dios. O sea, en el mundo religioso son sumamente peligrosos, pero dentro de la sociedad, una persona que se deja dominar por sus emociones es una persona altamente peligrosa para la sociedad. ¿Por qué hay tantos homicidios, asesinatos, crímenes? Porque las personas se dejan llevar por la ira. Y al dejarse llevar por la ira, al permitir que esa ira los domine, entonces vienen los asesinatos, los crímenes, tantas cosas que suceden porque las personas no han aprendido a dominar sus emociones, sus pasiones. Y el cristiano tiene que tener dominio propio. Y en estos grupos religiosos no tienen dominio propio, porque se dejan llevar por las emociones y vemos personas haciendo toda clase, hermano, de locuras dentro de estos lugares que dicen adorar a Dios, cuando la Biblia establece que Dios es un Dios de orden.
La templanza es uno de los frutos del Espíritu Santo. El dominio propio. A lo largo de la Escritura está establecido que los cristianos debemos tener dominio propio. Pero en estos lugares no se ve eso. Cuando lo vamos a Efesios, capítulo 4, el verso 26, la Biblia nos enseña que airaos, pero no pequéis. Eso nos enseña la palabra de Dios en Efesios 4, 26, hermano. Y allí, en el original griego, esa palabra de airaos, pero no pequéis, significa enkrateia. Esa palabra significa ser dueño de sí mismo. O sea que dice airaos, pero no permitas que esa ira que tú tienes dentro te provoque pecar contra tu prójimo, hacerle daño a tu prójimo. Eso es lo que significa tener dominio propio, tener dominio sobre las emociones, hermano. Tú no puedes andar por la vida sin tener dominio propio. Esto es lo que ocurre en estos grupos religiosos. No tienen dominio propio. No son dueños de sí mismos, sino que sus emociones se apoderan de ellos a tal punto que hacen toda clase de locura, hermano. En una ocasión, yo he escuchado testimonio de muchas personas que en una ocasión uno de estos religiosos se dejó llevar tanto por sus emociones que comenzó a girar y a girar y a girar y a girar. Dicen ellos que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu no tiene nada que ver con eso, hermano. Dios es un Dios de orden. Y el Espíritu Santo y la palabra están en armonía. Ninguno de los dos se contradice. Esas locuras no son de Dios. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. Y esa persona estaba girando y girando y girando y girando y se tropieza. Y esa persona cuando cae al piso, su cabeza golpea con el filo del altar. Y esa persona casi se muere por la emoción, hermano. No domina sus emociones. ¿Es eso de Dios? Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Quisiera que me acompañe con su Biblia a la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 5. Dice la palabra, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Mire lo que hay que añadirle a nuestra fe. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas son cosas que debemos añadir a nuestra fe, hermano. No se trata nada más de creer en Dios. Yo tengo fe en Dios y vivo como me da la gana. Tengo que añadir a nuestra fe amor, paciencia, dominio propio, hermano. Porque si estas cosas son añadidas a nuestra fe, no estaremos ociosos. No estaremos de ociosos por ahí, hermano. Entonces vemos a lo largo de la Biblia, la palabra nos exhorta a tener dominio propio, a ser dueños de nosotros mismos. Y que nuestras pasiones, nuestras emociones, no nos dominen, no se desborden a tal punto que puedan dominarnos. Eso es lo que es dominio propio
en la Biblia, cosa que en estos grupos religiosos no existe. Vamos a ver a continuación un video de una profesional de la salud donde ella habla sobre este tema, que muchas personas no han aprendido a dominar sus emociones, hermano. Y es por eso que tú ves, hermano, a los niños malcriados haciendo cantaleta, malcriadeces a sus padres, porque esa emoción no han aprendido a controlarla. Y es allí donde el padre debe comenzar, hermano, a dirigir las emociones de ese niño, a corregirlo. Porque donde tú no corrijas a ese niño que te hace espectáculos en la calle, donde tú no le enseñes a dominar esa pasión, esas emociones, cuando esa persona se convierte en adulto, asimismo no va a dominar sus pasiones y puede cometer una tragedia, golpear a alguien, matar a alguien, porque no ha aprendido a tener dominio propio, a ponerle un freno a sus emociones. Psicóloga clínica, perdón, especialista en este tipo de situaciones. Locura, espontánea se puede llegar a decir. Gracias, buen día por venir, le agradecemos mucho. Hola, buen día. ¿Cómo anda? Estas son reacciones que no tienen ningún tipo de control. O sea, lo que está pasando hoy en estas calles violentas, en las situaciones que vivimos de violencia, es que la gente no tiene mecanismos para controlar las emociones que está sintiendo en ese momento. ¿Qué es esto? Para explicarlo rápidamente, nosotros tenemos dos centros en el cerebro. Un centro que es de las emociones y que con ese centro sentimos todo lo que nos está pasando. Y por otro lado hay un centro del control de esas emociones, que es el pensamiento. Entonces, ante una situación donde sentimos algo, sea agradable o desagradable, en este caso desagradable, el centro del pensamiento tiene que ponerle freno a eso que sería el acelerador, por decirlo de alguna forma. La emoción es el acelerador y alguien tiene que frenarla. Y quien tiene que frenarla somos nosotros. Hay muchas personas que le falla el freno, que no tienen la posibilidad de, ante la bronca, ante la frustración, ante el maltrato, ante la situación emocional que vivan, de poder gestionar esa emoción y controlar la emoción que tienen. A ver, las emociones se educan, uno aprende a educar las emociones. Entonces, ante una cosa que a uno le dicen cuando es chico y no le gusta, puede regular la sensación que tiene y la emoción que tiene. Esas personas que uno dice, no le digas esto porque se enoja rápido, sí. Eso quiere decir que esa persona ya está dando pautas de que no tiene un buen control sobre las emociones que tiene. Porque las emociones que todos tenemos, hay muchas de ellas que son muy fuertes y negativas. ¿Pero está en el carácter eso? No está en el carácter, está en la educación, está en el entrenamiento. No es el carácter, no es una cuestión patológica. La patología es otra cosa, porque la enfermedad mental es otra cosa, y eso es una persona que no tiene elección. Está enferma, se enfermó y de esa manera no puede elegir si va a poder controlar la emoción o no la va a poder controlar. Lo que yo te estoy diciendo es que las emociones se educan. Bueno, hemos podido ver en este video cómo esta profesional de la salud enseña que las emociones se pueden dominar, pero las personas no han aprendido a dominar sus emociones, y cuando no aprenden suceden tragedias, hermano. Uno no puede permitir que sus emociones, que sus pasiones lo dominen, y eso es lo que ocurre en estos grupos religiosos. Se dejan dominar por sus pasiones, por sus emociones, y ocurren todo este tipo de desorden que hoy en día, hermano, es una burla, hermano. Esto es una burla para el Evangelio de Cristo, hermano. Han pervertido el Evangelio. La gente cayéndose por los suelos, revolcándose, porque ahí no está Dios, hermano. Dios es un Dios de orden. La Biblia no enseña eso por ningún lado. El consejo que le puedo dar a estas personas es que comiencen a vivir conforme a la palabra de Dios y añadir a su fe todas las cualidades que Dios quiere que añadan: virtud, paciencia, dominio propio, templanza, que es lo mismo. Que ellos puedan ser personas sobrias, objetivas, y que no sean movidos por sus emociones. No es malo tener emociones, todos las tenemos. El problema es cuando no sabemos poner un freno a las emociones y que esas emociones se apoderen de uno a tal punto que nos hacen cometer
locuras. Yo le exhorto a que usted añada a su fe todas estas cualidades que Dios quiere que usted tenga y tenga dominio propio. Sea un cristiano que sea dueño de usted mismo. Dios te bendiga en esta hora y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre tu vida, sobre tu familia. Bendiciones.